Saludos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo en este martes, señores, que avanza ya este mes. Gracias por su sintonía a través de este canal y saludando a todo ese público con cafecito y té en mano. Y les prometemos pues temas de interés nacional e internacional, sobre todo entrevistas también para ustedes edificarse. Hoy día de la salud mental. ¿Cómo va la salud mental de ustedes, Marino Alcántara y José Tomás? Muy buenos días. Me parece que va bien la de nosotros, ¿verdad? A juzgar cara por la apariencia. More, salud mental no sabemos. Por la apariencia. Exactamente, cara vemos, salud mental no vemos. Buenos días. Buenos días, buenos días, José Tomás. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos sean una vez más a este Matutino Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Televisión Global, Multimedios Su Mundo, somos una realidad, somos un medio de veracidad y aquí estamos junto a ustedes, que son los mejores y empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. José Tomás. Bueno, hoy es martes, día 10 de octubre, ¿verdad? Este día promete, este es un día más importante para tener este contacto permanente con todos ustedes, intercambiar informaciones, análisis y comentarios, hablar de muchísimos temas, la reapertura condicionada de la frontera, cómo va evolucionando el conflicto en la Franja de Gaza, las confrontaciones bélicas entre Israel y el grupo islámico Hamas, toda esta conflagración que mantiene atrapada la atención internacional. Aquí en nuestra República Dominicana habló el mudo, habló el hombre que todo el mundo estaba esperando que hablara, Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo Este, que no había hablado después de la derrota, de la paliza electoral recibida en las elecciones internas, en las primarias internas celebradas por su Partido Revolucionario Moderno el domingo 1 de octubre. Entonces él habló, más adelante vamos a hablar un poquito de lo que dijo Manuel Jiménez. De estos y de otros temas estaremos hablando aquí en este Matutino Su Mundo, el matutino de todos ustedes. Gracias por la fidelidad de su sintonía. Mira, Lorena y José Tomás, hay muchos problemas ahora a partir de que se ha anunciado ya en el PRM los candidatos que ganaron. Ayer empezó una ola de renuncia en el PRM gigante, y es que se dice que no hubo tal encuesta, y de haberla la encuesta lo que hubo fue una imposición. Ganaron las encuestas. Primero nadie tuvo acceso a esas encuestas, y quienes ganaron las encuestas fueron los que la cúpula del PRM decidió que ganaran. Incluso ahí ustedes van a ver, a partir ya de ayer arrancó las renuncias de candidatos que marcaban más que otros que se quedaron. Y muchos que repitieron, incluso senadores, diputados, gente que han estado marcada y señalizada en sus vínculos al lavado de activos y al narcotráfico, se quedaron igualitos ahí en sus puestos. Y otros que todo el mundo en esos municipios y provincias saben que no le daban los números, pero sí le daban los números del equipo presidencial, de los de las preferencias. Ustedes van a ver y prepárense para ver cómo va a haber de manera exponencial una salida y renuncia de muchos precandidatos que se sintieron maltratados en este proceso de una encuesta que no fue de democracia, sino de dedocracia. Bueno, tú sabes, Marino, Alcántara y Lorena, aquí en la República Dominicana la gente no sabe perder, y no necesariamente que no sabe perder, sino que no entiende, no admite que usted no necesariamente no ganó. A veces no ganando usted no pierde. Entonces aquí en la República Dominicana ya está institucionalizado el pataleo de la gente que siempre se cree que sí, que tiene todas las de ganar. Las encuestas escogidas por la Comisión Nacional Electoral del Partido
Partido Revolucionario Moderno están ahí, el Centro Económico del Cibao, la firma encuestadora Gallup y fueron tres firmas encuestadoras. O sea que si nosotros conocemos el nombre de las firmas encuestadoras, pues también los candidatos aspirantes a los diferentes cargos de elección popular también. Bueno, pero yo dije al inicio de que había hablado el mudo, sí, porque alrededor de Manuel Jiménez, el actual alcalde de Santo Domingo Este, estaba centrada la atención de la dirigencia máxima de su partido y también del país, porque él había dicho que le pidieran un tiempo para analizar las elecciones internas, las primarias del 1 de octubre, para analizar, bueno, es justificar, pero es un derecho que a él le asiste como candidato a repetir por la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Las primarias, como ustedes saben, fueron celebradas el día 1 de octubre, el domingo 1 de octubre de este mes. Manuel Jiménez quedó en la cuarta posición, el último lugar de todos los contendientes. Entonces, eso de alguna manera fue un golpe mortal para él. Él insistía, él se afanaba en lograr la reelección. Como saben, Manuel Jiménez es el único alcalde, quizás habrá otro, pero es el único alcalde que compró vehículos propios para recoger la basura en Santo Domingo Este. Gran parte de su periodo de gobierno, de los 3 años que lleva ya como alcalde de Santo Domingo Este, se lo pasó tratando de eliminar unos contratos leoninos que les habían dejado a la municipalidad la gestión de Alfredo Martínez el Cañero, lo peor que ha pasado en Santo Domingo Este, de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana. Lorena vino hoy dispuesta a boicotear mi comentario. Ay, jamás, yo lo voy a hacer. Mi amor. Entonces, nunca en la vida. Manuel Jiménez había pedido que le dieran un compás de espera. Obviamente, él tenía que analizar esta situación para digerirla, para entenderla y para ver qué paso tomaba. Bueno, al fin y al cabo, ayer habló Manuel Jiménez y pidió a todos sus seguidores, a todos sus militantes, a la gente que de alguna manera lo apoya y que forman parte de su equipo político, que cierren filas para trabajar por la reelección del presidente Luis Abinader. Quizás es lo más importante que habría dicho Manuel Jiménez, porque de alguna manera contribuye con este llamado que hizo a sus adeptos a fortalecer el proyecto reeleccionista de Luis Abinader. Sin embargo, dijo que en las primarias fueron realizadas prácticas antidemocráticas y prometió llevar esas anomalías que él dice que fueron cometidas en las primarias del 1 de octubre ante la Comisión Nacional Electoral. Yo pienso que fue una salida elegante de Manuel Jiménez, yo pienso que es una salida aceptable. Ahora ya él llevará esas irregularidades de las que él habla a la Comisión Nacional Electoral y, como él bien lo dijo, la intención al presentar estas irregularidades es que no se cometan en el futuro. Pero bueno, no se va del PRM. Había gente que estaba pensando que él se iría. Ya Manuel Jiménez viene de una renuncia del Partido de la Liberación Dominicana por algo similar, porque entendió que lo despojaron de la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Este. Entonces, en esta ocasión no se va, se queda en el PRM, va a trabajar por la candidatura de Luis Abinader, por la reelección de Luis Abinader, y no necesariamente que va a trabajar, no solamente que va a trabajar, sino que pidió a su equipo político y a sus adeptos que apoyen la candidatura a la reelección de Luis Abinader, el presidente de la República. Pero vamos a ver una historia completa que fue preparada por el departamento de prensa de aquí, de este Multimedios Submundo, y la presenta Diana Encarnación. Nos habla de lo que dijo Manuel Jiménez. Jiménez aseguró que el proceso de elecciones primarias del PRM fue profundamente distorsionada por prácticas antidemocráticas. Anunció su determinación de trabajar con todo su equipo para garantizar el triunfo electoral del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones. Seguimos trabajando cada día sin distraernos para garantizar el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader en las próximas elecciones. Seguimos desarrollando en Santo Domingo Este una gestión municipal poniendo de primero a la gente. Explicó además que presentará formalmente a su partido las prácticas irregulares que se originaron en las primarias.
Pondremos todo nuestro empeño en que nuestro trabajo y el del ayuntamiento constituya o contribuya en la valoración del triunfo del PRM. En rueda de prensa, también cantautor informó que con ánimo de dejar plasmada la veracidad de sus señalamientos, depositará ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM un dossier con los hallazgos más relevantes de las múltiples fallas que contaminaron el proceso convencional de Santo Domingo Este. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Así las cosas, Manuel Jiménez entonces se integrará a trabajar por la candidatura a la reelección de Luis Abinader, el presidente de la República. De alguna manera ya el PRM salió de ese último detallito, de esa nota discordante que tuvo ese proceso electoral interno, un proceso exitosísimo en el que el PRM logró que votaran más de 1 millón de los inscritos, de más de 3 millones de los inscritos en el padrón de electores, señores. Y como dijimos al principio, hoy es conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental. No debemos dejarlo pasar como una fecha simple y llanamente que fue establecida, fijada para poner la atención en la gran cantidad de personas. Es una cantidad creciente de personas que cada día vemos en las calles con evidentes problemas y trastornos emocionales. Hay que ser un poco más empático, hay que ser un poco más comprensivo con las personas que padecen algún tipo de afectación a su salud mental. Vemos enajenados mentales en las calles, abandonados totalmente, personas sucias, personas harapientas, personas que parecería que no tienen una familia que los apoye. Hay muchos que no tienen una familia que los apoye y hay otros que definitivamente sus familias no pueden controlarlos, no pueden mantenerlos en sus hogares. Vamos a ser más empáticos, más comprensivos con las personas que padecen algún tipo de situación en su salud mental, porque nadie quisiera que esto le pase. Y a veces lo peor de estos casos es que muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor con las que compartimos diariamente y no sabemos que están pasando por una situación de salud mental. Vamos a ser más empáticos, más comprensivos y más conscientes con las personas que padecen salud mental, porque nosotros también podemos contribuir a ayudar a aliviar esta situación en ellos y también para sus familias y para nuestro país. Tú ves que tú me quieres boicotear mi comentario ahora. No, claro que no, claro que no. Yo soy un admirador tuyo, yo soy un fiel admirador relajando tuyo. Un poquito contigo. Una mujer fuerte, de verbo fuerte, de armas a y tomar. con el público, relajando contigo y con el público. Miren, hablando de salud mental, como tú acabas de decir, un tema que al Estado, señores, no le ha importado en ningún sentido de la palabra, porque uno no ve realmente cómo han podido manejar la situación. Personas en las calles que padecen de salud mental, sin ningún doliente, los medicamentos carísimos. No hay un lugar donde usted pueda llevar a un familiar que desde el Estado le garantice su estabilidad, su tranquilidad, nada de eso. Miren, hay una denuncia de unas personas en San Cristóbal donde dicen que su familiar, Cristina Martínez, fue detenida por migración y supuestamente se encuentra en Haití. Esta joven padece, según sus familiares, de salud mental. Así lo dijo una tía de esta joven identificada como Cristina Martínez. Ellos dicen que migración estaba haciendo una redada, ella tiene problemas al expresarse, no habla muy bien y al parecer ellos tal vez por la tez de su color y por ella tal vez no expresarse muy bien, pues la detuvieron pensando que era una persona de nacionalidad haitiana y supuestamente se encuentra en Haití. Ellos han solicitado a Migración que le digan el paradero donde está su pariente. Sin embargo, Migración dice que no, que al parecer fue la Policía Nacional que la detuvo, pero en fin, no se sabe dónde está ella. Sus 2 hijos que ella tiene, pues están muy preocupados. Ella actualmente es huérfana, sus tías, sus familiares son que tienen los niños y están esperando por ella. Eso es para que ustedes vean cómo aquí es la situación, porque supuestamente fueron personas que estaban en la comunidad que le denunciaron a la familia que fue un personal de migración. Migración dice que no, que fue la Policía Nacional. En fin, ellos mismos se están tirando la pelota uno con otros. Pero lo importante es que aquí tiene que aparecer Cristina. Cristina tiene que aparecer sana y salva.
Porque se supone que aquí usted se da, o por ejemplo en este caso, si es verdad que fue Migración o la Policía Nacional que la detuvo, se supone que usted tiene que saber cuál es primero el protocolo, usted identificar a una persona. Usted se da cuenta cuando tal vez tiene cierta situación, tal vez de salud mental o algo no está bien, pero no detener a todo el vivo que ustedes encuentren en la calle y llevárselo, o sea, porque tenga una tez de color oscura o por el tema del habla, o sea, eso es imposible. Así que desde aquí, de verdad, nos solidarizamos con la familia de Cristina Martínez y de verdad pedimos dar con el paradero de ella, porque no es posible que una redada sea de Migración o de la Policía Nacional, que insisto, no hay un protocolo para nada por parte de las autoridades, personas que salen a la calle, una ciudadana civil y ahora con una condición con salud mental, pues lamentablemente no pueda llegar a su casa. Así es que esperamos en este sentido y que este día de verdad le sirva a las autoridades el poder reflexionar como Estado. Nosotros que somos el Estado necesitamos que el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, junto también a la Presidencia, señores, realicen un plan que pueda llevar tranquilidad a estas familias que tienen un pariente con el tema de la salud mental. Esto no es un juego. Tienen a veces la familia apartada en un cuartito atrás, porque son personas agresivas, los medicamentos están carísimos, no pueden tener a nadie que lo pueda ayudar para que lo cuiden, tampoco, por ejemplo, en este estado hay un hospital o alguien que pueda darle, se puede decir, la ayuda necesaria, y lamentablemente lo tengan aislado. Incluso hay personas, en este caso madres, que han sido asesinadas hasta por sus hijos, y para ellos garantizar su vida, ¿qué hacen? Lo lanzan en las calles. Entonces, hagan un plan en este día, reflexionen. Salud mental, señores, no es tanto las personas que están en las calles, aquellas personas que están estresadas, aquellas personas que lamentablemente sufren de depresión. Ustedes saben todos los suicidios. Miren ayer una joven cómo se suicidó en Santiago. Eso es un tema de salud mental. Entonces vamos a buscar ayuda, que crean más una red de psicólogos y que el Estado realmente pueda garantizar en este sentido. Ya para finalizar brevemente, miren, un grupo de maestros en este sentido, pensionados, jubilados, protestan en rechazo al seguro de sobrevivencia. Ellos dicen de que, o más bien ellos estuvieron protestando al frente del edificio del Instituto de Bienestar Magisterial, demandando que la institución les permita renunciar al seguro de sobrevivencia a todos los jubilados y pensionados que no tienen descendientes legales que los reclamen cuando estos fallezcan. Ellos dicen que están dispuestos, señores, hasta desnudarse, oiga, al frente del Palacio Nacional para que el presidente Luis Abinader ponga fin a esta práctica que presuntamente los sumerge en una situación económica de desventaja, porque tienen que pagar un seguro que lamentablemente en este caso no tienen hijos, por ejemplo, hijos o padres que estén vivos o hijos que, o sea, no tienen a nadie y tienen que estar pagando este seguro para que supuestamente cuando ellos fallezcan ese dinerito vayan donde los familiares. Pero en este caso, si usted no tiene hijos, no tiene sus padres, ¿a dónde va el dinero? Al sistema, para que aquellos se queden, para que aquellos se puedan enriquecer más. Entonces también hacemos un llamado desde aquí para que por favor sea tomada esto, para que esas personas que no tienen un familiar directo, pues no tengan que pagar ese seguro, se le busque la vuelta de otra manera, para que como siempre el sistema no se quede con nuestro recurso. Así es que quería hacer esa denuncia, que por cierto unos maestros me escribieron, para que el presidente Luis Abinader los reciba y los tome en cuenta en este sentido. Como siempre, el pobre marino José Tomás es el que va, como dice, en desventaja con el mismo sistema que cada vez más quiere enriquecerse. Miren, el tema de la pacificación de Haití, eso va para largo, señores. Porque ha habido un problema del enfoque. Se le ha querido decir a la comunidad internacional que el problema en Haití son las bandas armadas que tienen sometida a un caos a esa población. Bandas criminales, asesinas, que extorsionan, que violan niñas. Y solo se ha dicho de las bandas, Semienta Barbecue, pero lo que nadie menciona es, señores, quiénes son los que están detrás de esas bandas.
El fallo que acaba de hacer un tribunal en Kenia, desautorizando en lo inmediato la presencia de Kenia que encabece este modelo, digamos, de pacificación, y los fondos que han dicho países como Estados Unidos que aportarán para llevar a Haití, digamos, a un estado de pacificidad y que se pueda dar las condiciones para las elecciones. Todo eso, señores, no tiene que ver con las bandas, el por qué eso se paró. Tienen que recordar, señores, que los verdaderos delincuentes de las bandas no viven en Haití, la mayoría. No. Hay toda una diplomacia haitiana y un grupo de empresarios y políticos influyentes que tienen algo que ver con esa decisión del Tribunal de Kenia de parar la presencia de esa pacificación que acaba de ordenar la ONU. ¿Y por qué? Porque el caos que tiene Haití es un caos que tiene orden, y el orden se lo dan los grupos económicos que se benefician de este caos, señores. Tanto en la República Dominicana como en otros países viven muchos de los que se están beneficiando de ese caos, porque esto tiene que ver mucho con el narcotráfico, tiene que ver con los negocios grandes que se hacen en Haití, un país que no paga aranceles, ahí no se paga impuestos para entrar y salir mercancía de ese país. Y por tanto, ese caos, ese desorden que tiene Haití, le da grandes ganancias a muchos millonarios que están detrás de las bambalinas de ese caos provocado. No vaya usted a creer que esa decisión de Kenia de parar la incursión de su ejército para pacificar Haití, eso surge solo. Hay grandes grupos económicos, señores, que influyen allá. O no tenemos una barcaza ahí en Asua que vino de uno de esos países de África, porque por allá la rechazaron. Pero ¿cómo es posible que si Canadá y Estados Unidos advierten al gobierno dominicano de la presencia de Bijou aquí en el país y otros connacionales haitianos, multimillonarios, que están insertados aquí en el país en la economía, que tienen que ver con los negocios del combustible, que tienen que ver con los grandes negocios que se hacen con Haití? Ese caos que tiene Haití está dirigido, ese tablero político de Haití, está dirigido por grandes ajedrecistas internacionales haitianos y de otras nacionalidades que se están beneficiando de manera grande de ese caos. Y si Haití se pacifica, entonces muchos de esos empresarios, muchos de esos que están vinculados al narcotráfico, al lavado de activos, a la ilegalidad y al contrabando, no se van a beneficiar, porque ese orden entonces le va a traer, digamos, pérdidas. La comunidad internacional y la República Dominicana tienen que entender que el problema es más profundo y que no nos fijemos en los peones que se mueven en ese tablero político, que son las bandas a la que grupos económicos le pagan para mantener, digamos, en zozobra a ese país. El tema fronterizo, el presidente ve ahora que ya debe de flexibilizar las medidas, porque esas medidas que parecen ser más politiqueras que nacionalistas, ahora el presidente se ha dado cuenta de la gran pérdida millonaria que tuvo el país por no estar bien asesorado de cuál era la medida que habían que tomar, controlando la frontera, controlando el tráfico humano y el gran negocio que se tiene en esa frontera y en el país con los nacionales haitianos que trabajan aquí y aquellas mujeres que vienen a parir aquí, que pagan su dinero, y los miles y miles de millones que se sacó al pueblo haitiano vendiéndole las visas. Si el problema es mayor que como se ve, son intereses que no le interesa que Haití vuelva a la tranquilidad, porque ellos cosechan grandes millones en ese caos que hay en Haití. De manera que esa parálisis que ha hecho Kenia en estos momentos tiene que ver a influencias diplomáticas de sectores económicos
que fueron capaces de mover fichas en Kenia para que no arranque esa intervención que se está esperando. El caso es más complejo, señores. El presidente que tome en cuenta que los comerciantes que han quedado quebrados en esta decisión más politiquera que nacionalista, están ahí y le van a cobrar al presidente. Bueno, señores, ¿qué les parece? Tú dijiste las mujeres que pagan su dinero. Hay que aclarar bien a quién le pagan. Le pagan a las bandas de traficantes, tráfico, porque claro. no pagan al Estado Dominicano por los partos. Pagan a los dominicanos que la traen a ella. Y la decisión de paralizar el envío de esa misión hacia Haití fue tomada por una corte de Nairobi, la capital. Sí. Una ciudad con 4.6 millones de habitantes. Hay mucha influencia. Sí. Ese lobismo no fue hecho en una ciudad cualquiera, fue hecha en la capital. Y así es como se maneja la diplomacia haitiana, al más alto nivel, con elegancia, con sentido de cuerpo, porque en Haití hay golpes de Estado, hay asesinatos de presidente, pero sin embargo la diplomacia sigue permanente. Se mantiene. Es una diplomacia profesionalizada. Y sabe jugar su de ficha. Carrera. Sabe jugar su ficha totalmente. Solamente hay que ir al Congreso de Albany en Estados Unidos y al Congreso Federal de los Estados Unidos y ver la fuerza que tiene la diplomacia haitiana en el Caucus Negro. ¿Qué poder de influencia tiene? Porque saben trabajar con sentido de cuerpo, con sentido de nación. Así es. Es un tema que tenemos que tratar más adelante porque hay que ir a la pausa. Nuestra querida productora. Que venga algún día Iván Gatón, algún día vendrá, ¿verdad? Diana no pierde la esperanza de que Iván Gatón vaya aquí a este programa, Su Mundo, al matutino Su Mundo. Iván, te vamos a esperar por aquí, aún sea cuando pase este tema de la violencia en la Franja de Gaza, pero te vamos a esperar que vengas aquí, Iván, con nosotros. Así es, señores, vamos a una pausa comercial. Cuando retornemos seguimos con más contenido en este martes que promete mucho en este matutino Su Mundo. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y es momento de presentarles las noticias más relevantes. Iniciamos con el Congreso, ya que legisladores de diferentes partidos políticos se solidarizaron con Israel y condenaron los ataques terroristas que sufrieron a manos del grupo Hamas y otras milicias palestinas. Nuestra compañera Esmirna Mateo conversó con ellos y nos trae la siguiente historia. A los congresistas les preocupa los daños que esta conflagración puede ocasionar a nivel de geopolítica mundial y las economías, así como a dominicanos que se encuentran en la zona del conflicto. El enfrentamiento bélico entre miembros de Hamas y el Estado de Israel, que a juicio de algunos expertos internacionalistas no se puede descartar que pueda llegar a tener ribetes regionales, es un hecho lamentable que le sucede a un aliado de la República Dominicana. Probablemente, sin quererlo, ese grupo terrorista justifica lo que probablemente Israel persiguió durante mucho tiempo, tener algún nivel de justificación para quitarse ese problema de encima. Es lamentable, reitero, que en la Tierra Santa se den eventos de esa naturaleza y eso afecta, todos estamos comprimidos y todos estamos, aún en la distancia, lo sufrimos. Nosotros apelamos a la sensatez de la potencia que trabaja en un clima de paz, pero cada quien tiene su pedacito y su terrorista favorito. Los legisladores aspiran a que este enfrentamiento pueda finalizar lo antes posible. Yo creo que esa tiene que ser la actitud, el diálogo, la paz, las potencias que son más fuertes, como tú lo has dicho, son potencias, son las que están llamadas, ¿verdad?, a buscar la beneficencia entre los diferentes estados y demás. Y no esperar que en una sola vida se pierda, sino que andar con tiempo, porque al final lo vemos, que se sientan en la mesa del diálogo, pero cuando se sientan en la mesa del diálogo hay muchas cosas que lamentar. Este lunes, el ejército israelí aseguró haber retomado el control de las localidades atacadas por Hamas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema porque el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental y vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó este lunes que el Consejo Nacional de Seguridad anunció nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo y asimismo establecer corredores comerciales provisionales. Nuestro compañero Ernesto Trinidad nos amplía más.
Entre las medidas tomadas para fortalecer el cierre de la frontera con Haití a partir del próximo miércoles 11 de octubre a las 8 de la mañana, se encuentra además el establecimiento de un registro biométrico en la frontera y se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola. Entre las nuevas medidas tomadas por el Consejo, también incluye que el Banco de Desarrollo y Exportaciones se activará un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados, reforzar la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso al territorio dominicano a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Después de una profunda reflexión, se tomaron estas decisiones para garantizar la seguridad nacional ante la inestabilidad política y social causada por las pandillas en Haití. También mantener el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano. Habilitaremos corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales. Se extiende indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos y se prohíbe la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen los activos medioambientales. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Seguimos con el tema haitiano porque el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, saludó que Haití mostrará disposición de iniciar un diálogo con República Dominicana para dirimir el conflicto que se ha suscitado por la construcción de un canal. Las autoridades haitianas han puesto como condición que la Organización de las Naciones Unidas participe como mediador. Yo entiendo que hay que apelar al diálogo, que debemos buscar la manera de que ese diálogo de una forma u otra se dé, y más con la intervención de la ONU, pues eso nos ayudaría bastante a salir del conflicto en el que estamos envueltos hoy. Asimismo, sobre el incidente ocurrido este domingo, cuando haitianos levantaban un muro y fueron enfrentados por militares dominicanos, el presidente del Senado atribuyó el episodio a bandas que operan en Haití. Por otra parte, el senador del PLD, Iván Lorenzo, aseguró que el Ministerio de Energía y Minas es un barril sin fondo y, según el congresista, es la entidad estatal que le fue asignado un elevado presupuesto para el 2024. El congresista indicó que la partida presupuestaria correspondiente a este año oscila a los 2.976 millones de pesos y el asignado para el 2024 es de 5.610 millones de pesos. Tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que de 2.900 millones que tenía, los está llevando a 5.600 millones de pesos. Sin embargo, nunca como ahora había una administración tan fracasada, tan incapaz como está ocurriendo ahora. 40% de pérdidas ha presentado el Ministerio de Energía y Minas. Estamos hablando que parecería que dentro de los negocios que se están haciendo para la compra de voluntades políticas, parece que tiene un componente de exonerarle el pago de la energía eléctrica. El senador PLDista Iván Lorenzo informó que durante el debate en el Congreso Nacional presentó un informe disidente contra el presupuesto general del Estado porque no incluía la indexación a los salarios que está establecida en el Código Tributario. Ahora pasamos al segmento salud, porque Salud Pública, el Colegio Médico Dominicano y galenos del Hospital Francisco Moscoso Pollo acordaron dejar sin efecto el llamado a paro para este lunes. Nuestra compañera Esmirna Mateo conversó con ellos y nos trae la siguiente historia. El paro que había sido convocado por el Colegio Médico Dominicano debido a las condiciones críticas en las que se encuentra el Hospital Moscoso Puello finalmente se suspendió tras la promesa de las autoridades de salud de intervenir en el hospital a partir de mañana martes. Las autoridades de salud pública aseguran que realizarán una inversión significativa en el hospital para abordar la escasez de insumos, problemas de filtraciones y otros de deterioro que afecta el centro de salud. Esta promesa ha sido
sido fundamental para poner fin a la huelga de los médicos. Este hospital, que fue remozado hace 3 años, hoy está convertido en una ruina nueva. Ustedes van al área de la consulta y ya hay 4 o 5 recipientes recibiendo gotas. Pero en la emergencia es un verdadero infierno, con temperaturas que deben sobrepasar en este momento los 40 y pico de grados. Han colapsado. Una inversión de 164 millones de pesos en lo que termina el año, donde se va a necesitar la compra de los equipos para rehabilitar lo que es la unidad de gastroenterología, el comienzo de las cirugías cardiovasculares, el fortalecimiento de la infraestructura y corregir las filtraciones, al igual que modernizar el área de psiquiatría y poner una unidad de alto costo en el hospital. A pesar de las incomodidades causadas por la paralización de servicios, la mayoría de los pacientes entiende que son de escasos recursos, pero comprenden y respaldan la demanda de los médicos. La crisis en el Hospital Moscoso Puello ha generado una gran preocupación en la comunidad médica y entre la población en general. ¿Qué pasó? Hay un proceso básico, elemental, primario de gestión. El hospital se desplomó. No está funcionando gastro, cirugía no está funcionando, o las áreas quirúrgicas, que son urología, cirugía vascular, cirugía general. En intensivo, un almacén de ventiladores dañados, muertos, tiestos. Es justo, sí, que ellos reclamen. Uno mismo que somos parte de ellos, por lo menos que venimos al hospital, deberíamos de apoyarlo también. El gasto del pasaje hay que pagarlo y venir de balde para volver de nuevo el miércoles. Esta vez no nos atendieron. Quisiera decir directamente al presidente de la República, si ve esto, que haga un acto en el camino y que se pare y vea los servicios públicos, que somos los que usamos nosotros, la gente de abajo, que se están cayendo a pedazos la mayoría, especialmente los hospitales. Este hospital desempeña un papel crucial en atender las necesidades de los sectores más vulnerables que incluyen Gualey, Guachupita y los Guandules. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro segmento de lo más relevante. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestros invitados aquí con nosotros. No se muevan para que sepan de quiénes se trata y qué temas vamos a conversar con ellos. Vamos a la pausa. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedios Su Mundo. Somos televisión global, televisión con calidad. Y aquí no callamos ni ocultamos la verdad. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos, hermano? Bueno, seguimos aquí con nuestra primera entrevista del día. Tenemos al doctor Andrés Mansueta, pediatra perinatólogo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Perinatología. Con él vamos a hablar de una multiplicidad de temas vinculados a la salud de los más pequeños. Doctor, buenos días. Bienvenido a Matutino Su Mundo. Buenos días, José Tomás. Gracias, Marino, por invitarme a este tan visto espacio a esta hora de la mañana. Lo primero es que aclarar, no es Sociedad de Perinatología, sino de neonatología. De neonatología, perfecto. Los neonatólogos somos los pediatras especializados en dar el cuidado intensivo a los bebés que nacen con algún problema, desde prematuridad, bajo peso, hijos de madre, por ejemplo, que padecen hipertensión arterial o alguna enfermedad metabólica como diabetes, etcétera. Bueno, usted es la persona ideal para tratar el tema que conmocionó a la sociedad dominicana y también al mundo, porque ya hoy vivimos en una aldea global, que lo que pasa aquí se sabe a escala mundial porque la gente sube videos a sus redes sociales y de alguna manera ya esta situación fue divulgada a todo el mundo. El hallazgo de 6 cadáveres de neonatos en las afueras del cementerio Cristo Salvador, que fueron enviados allí para que fueran sepultados. Entonces
parecería ser que por un olvido del responsable de esta tarea, del responsable de la sepultura de estos neonatos, los olvidó y entonces fueron dejados abandonados como un trapo viejo, como una cosa. ¿Por qué pasan estas situaciones, doctor? Hablamos de que no hay un protocolo establecido cuando, por ejemplo, algunos cadáveres de neonatos son abandonados en los hospitales por la madre que los dio a luz. Entonces, ¿qué está fallando? Aquí hay algo que está fallando, que no puede haber una respuesta integral que termine con la sepultura de estos cadáveres. Bueno, mira, el problema es complejo. Te voy a poner algo que la gente no puede perder de vista. El Ministerio de Salud es el rector del sistema de salud y eso lo obliga a tener lo que serían los dispositivos, entiéndase, por ejemplo, protocolos de actuación que se cumplen en los establecimientos del Servicio Nacional de Salud, pero también a nivel privado, es decir, porque el rector es de todo el sistema. Existen protocolos porque existen disposiciones y hay dos cosas que hay que separar. Una, porque hay hospitales que tienen, por ejemplo, servicios de patología, no tienen que acogerse a las medidas, por ejemplo, como es trasladar hacia el Instituto de Patología para hacer el diagnóstico final. Y esto porque la mortalidad infantil tiene el componente más sensible, es la mortalidad neonatal, es decir, tanto lo perinatal como hasta los 28 días. ¿Por qué? Porque es el renglón donde hay, vamos a decir, el mayor número de muertes. ¿Qué pasa? Hospitales como el que se asume pertenecían esos, vamos a decir, esos bebés, ¿verdad? El hospital de la ciudad Juan Bosch. Ese hospital, ¿verdad? Tiene que tener un protocolo, o más bien cumplir el protocolo y vamos a decir, las disposiciones que dicen que esos bebés, para su diagnóstico definitivo de causa de muerte, deberían ir al Instituto de Patología, igual que cualquier centro privado que no tengan patología. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El problema es más grave que el hecho de que una persona que está a cargo de disponer de esos cadáveres, ¿verdad?, de esos infantes, de esos recién nacidos, el problema es peor. La pregunta es, ¿esos recién nacidos entran a las estadísticas? Es decir, segundo, la causa de muerte es obligatorio, porque decíamos que la mortalidad tanto materna como infantil es un indicador muy sensible para el desarrollo del país. Es decir, por más que expliquemos cómo anda el país, cómo está, si la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, ese componente de la mortalidad infantil, tienen los niveles que actualmente exhiben, nos dice el verdadero desarrollo de la nación. Entonces, ¿cuál es el nivel que tiene, por ejemplo, el que usted maneja? Mira, anda alrededor de los 22. ¿22 qué? 22 por cada 1000 nacidos vivos. ¿Ha aumentado o ha disminuido? Eso ha aumentado muchísimo, porque eso llegó a estar en algunos hospitales hasta en 12, 13, 14, 18. Vamos a decir las cifras oficiales de entonces. Y aunque parezca que la mortalidad no ha aumentado, ¿verdad? Digamos que estaba en 22 y sigue en 22. ¿Cuál es el problema? De que tú me dices, pero si estaba en 22 hace 4 años y ahora está en 22, ¿qué significa? Uno, y eso, ¿quién lo cuenta? Exacto. ¿Quién cuenta lo que recuerden el caso de los Minas? Sí. Que no era un problema de los Minas, de la maternidad de los Minas. Eso se usó como elemento quizá para hacer algunas diabluras, quitar y poner, ustedes saben, todo eso que se da en la administración pública. Era un problema pública más estructural, más amplio, ¿verdad? Hay un problema. Cuando estaba en los Minas ese escándalo, los datos que nosotros teníamos como Sociedad Dominicana de Neonatología a nivel nacional era peor. Sin embargo, ustedes vieron el desenlace, todo fue bien, se hizo una auditoría y al final los culpables de morirse fueron los bebés, porque eso es lo que pasa en este país.
Por eso ahora están persiguiendo al sepulturero. Al grillo. Al grillo. Cuando en verdad nosotros íbamos a estar investigando si eso entraron a las estadísticas de mortalidad neonatal. Doctor, pero eso es grave lo que usted está diciendo. Esa información. Bueno, eso es tan grave. Eso es tan grave como que eso es un caso. Sí. Y eso puede estar pasando sin el componente escándalo, ¿verdad? De los cadáveres. Se deben estar sepultando niños en hospitales, en los 150 y tantos hospitales, los 200 hospitales del Estado. Y desconocemos esas estadísticas. Y entonces nada más presentamos las estadísticas de las 7 maternidades. ¿Y a quién le conviene eso, doctor? Que no entren esos neonatos muertos a las estadísticas. A quienes mienten al país diciéndole que la salud está mejor cuando no lo está. Ay, sí, lo digo. Porque tú decir que la mortalidad está en 20 y tiene 400 que nadie sabe de qué fallecieron. No existen. No, ni fíjense que el caso es tan grave que hay de esos bebés, no se sabe quién era la madre. No se sabe. Pues la mayoría son ciudadanas haitianas. Pero ¿cómo tú lo sabes? Suponemos. Tú estás haciendo una suposición. Sí, tú tendrías que decirme que la ciudadana haitiana Adele Matusá. Por ejemplo. Y tú no me puedes decir eso. Entonces, en ocultar estadística, tenemos una especialidad en este gobierno. Sí. Y esa situación de salud no es única. Usted tiene el caso del dengue. Ay, no. Y usted tiene el caso de las enfermedades virales que están ahora mismo aumentando. Y tú me dices, pero el dengue es una enfermedad endémica. Y yo te digo, sí, pero ¿por qué en Cuba no se muere nadie? ¿Por qué en Puerto Rico no se muere nadie? Prevención. Prevención, educación a la población. Y eso no se está haciendo. Ustedes recuerdan cómo era antes. Antes habían las campañas casa por casa, vamos a descacharrizar, vamos a cloro untado, tanque tapado. Póngase a pensar en atrás. ¿Por qué estaba controlado? Pero ¿cuáles son las causas, doctora, a su entender, de las tantas muertes de neonatos y también de madres? Porque no se sigue ningún programa de vigilancia de esa mortalidad. Si tú no investigas de qué se mueren, ¿cómo puedes prevenirlo? Pero, por ejemplo, doctor, mire, a mí me llamó la atención que en Bolivia, que tiene una población amplísima de indígenas en los montes, que por cultura las mujeres no aceptan irse a chequear a los médicos. Cuando entró Evo Morales, hicieron una campaña en plena selva, motivaron a esas mujeres y comenzó una estrategia de alimentarlas todo el proceso de embarazo para que tengan un buen fin. ¿Aquí hay algún programa de alimentar a las mujeres del gobierno? Que aquí, como se llevan los programas de cuidado al embarazo, son inefectivos. Y esto tiene una base tanto cultural como educacional. Y ese es el rol del Estado. En este caso, el Ministerio de Salud tiene que promover los cuidados del embarazo, que es la primera, vamos a decir, la primera herramienta para disminuir la mortalidad. Es obvio, cuidar a la embarazada, evitar los nacimientos prematuros, evitar los embarazos en adolescentes, es decir, vigilar el embarazo. Y esa condición, cuando se vigila como debe ser, pues va a tener resultados. Vamos a tener niños que van a nacer en mejores condiciones. Una vez que lo que nacen, por la razón que sea, con una condición que pone en riesgo de muerte, pues tener una red de atención, pero actualmente es insuficiente. No se destinan ni los recursos a vamos a decir, a este ámbito de la salud, al componente neonatal, y todo queda en poner equipos. No se cumplen programas ni de protocolo. Actualmente, por ejemplo, los protocolos de atención están obsoletos, todo lo que tenemos vigente. Doctor, pero mire, hace 20 años, doctor, usted me está hablando que aquí hay un retroceso en esa materia, porque hace 20 años nosotros trabajamos en programas AIEPI. No sé si les claro que sí. Atención, incluso hay EPI neonatal, pero todo eso se abandonó, señor. Entonces se abandonaron. Oye, ¿qué es lo que pasa? Marino, se abandonó todo lo que es los programas de protección, de cuidado, de mejora, de continua, de calidad, de humanización de los servicios, todo eso se abandonó. Y así no se puede, por eso no da pie con bola. Este gobierno no da pie con bola en materia de salud. O sea, no tiene
cómo continuar, no ha dado continuidad. Pero eso va todo dentro de la misma incapacidad de gobernar. Y te puedo llevar a otros aspectos. Tú ves lo que está pasando con la frontera, el circo que se ha montado. Un día dicen que van a cerrar la frontera, otro día dicen que la van a flexibilizar. Ayer creo que fue, o antes de ayer, vienen con otra medida. Y tú dices, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con algo que no es tan complejo. Pero cuando se sabe lo que hay que hacer. Cuando se sabe lo que hay que hacer. La frontera está cerrada y tú recuerdas el caso, por ejemplo, ahí que vamos a decir, traficante de personas que falleció en un accidente cuando lo perseguían. O sea, pasó cuánto puesto de chequeo. ¿Quién va a cuidar la frontera? Lo mismo que dejaron pasar a ese traficante con 17 indocumentados. Esos son los mismos porque pasó todos los puestos que hay, desde comendador hasta, qué sé yo, hasta los pilones, como dicen la gente. Entonces no podemos, en un sistema de gobierno que coge, por ejemplo, y le da ese tipo de manejo a un tema tan serio como la frontera, que no maneja la salud, que no maneja la educación, no puede abordar esos problemas con seriedad. El problema en el caso de la salud pública, hay que tomar medidas importantes, pero no tienen la disposición. ¿Por qué tú entrañarías hacer una revolución que no han querido hacer? Y esa revolución empieza por cambiar la forma de hacer las cosas que no le han dado resultados. Doctor, en el reportaje que nosotros vimos ayer, un reportaje muy amplio presentado por el informe con Alicia Ortega, la encargada de hospitales del Sistema Nacional del Servicio Nacional de Salud, la doctora Lara, confirmó, admitió que no existe un protocolo desde los hospitales en el caso de los neonatos que son abandonados, de los cadáveres de neonatos que fallecen y que son abandonados por sus madres. Esta es una debilidad terrible porque entonces el hospital no tiene un manual, digamos, un manual de procedimiento, cómo proceder. Y esa debilidad que usted hablaba de que tampoco le son practicadas necropsias, autopsias para determinar las causas reales de las muertes y precisamente con esas cifras establecer programas preventivos para evitar que más niños mueran. Entonces, es una debilidad gravísima que tenemos que superar. Mira, hablar de que no hay protocolo, eso es una contradicción. Porque los protocolos están establecidos. Todos los neonatos deben investigarse la causa de muerte. Si se investiga la causa de muerte, ¿a dónde deben ir los neonatos? A patología forense o al servicio de patología del hospital que disponga. ¿Por qué al Instituto de Patología? Porque ese es el público del Estado, ¿verdad? Ahora, si el hospital tiene un servicio de patología, como los principales hospitales lo tienen, no tiene que trasladar para investigar la causa. Entonces, en el momento que hay que investigar la causa de muerte, ya hay un protocolo, porque dice que debe investigarse la causa de muerte, y eso nada más se puede hacer con un estudio de anatomía patológica, es decir, con una necropsia. Entonces lo que hay es inobservancia, doctor. Lo que hay es inobservancia de ese protocolo, pero eso es a nivel nacional, nada más no es en ese hospital. Ahora, yo te decía que el problema no es falta de protocolo, es falta de supervisión en quien haga cumplir los protocolos. Y como no se cumplen los protocolos, ni ese ninguno, y lo que tiene tan obsoleto, entonces es imposible que tú puedas tener una respuesta y tienes que vivir de crisis en crisis. Fíjate que, te insisto, el ámbito neonatal es uno de los más abandonados, por más que tú oigas que modernizan, que construyen, que invierten. Y la prueba es que los protocolos de atención y las guías de práctica clínica que no tenemos, y los que tenemos son obsoletos, entonces no permiten que se pueda actuar de manera coherente. Doctor, pero entonces usted me está diciendo a mí que en la actual gestión de salud hay un desprecio por la vida, no hay un régimen de consecuencias, porque yo recuerdo años anteriores, aquí se llevaron a un ministro de salud por una muerte de unos niños en un hospital, y ahora mire todo eso que pasaron con la bacteria. Pero fíjate, ni ahora va a pasar nada,
Porque fíjate a quién es que andan buscando. Al gringo. Al grillero. Al grillo, qué sé yo. Un obrero que lo que hace es... O sea, ese es el responsable de esa catástrofe. No fue la violación, como dijimos, a esos procedimientos que dicen que hay que investigar esa mortalidad. Y que esos niños debieron estar en el sistema, viendo de qué fallecieron para poder tomar las medidas y los correctivos. O sea, deben sancionar a la directora del hospital, por ejemplo. Yo no digo a quién, porque tendríamos que sancionar al ministro por no hacer cumplir y por no supervisar. Exacto. Yo no quiero que sancionen a nadie. Nosotros lo que aspiramos es a que se vigile la mortalidad materno-infantil. ¿Y eso qué entraña la vigilancia? Darle seguimiento a cada caso, buscar explicaciones de la causa de muerte, establecerla y tomar medidas preventivas. Porque ¿qué tú puedes hacer? Es prevenir, y para tú prevenir necesitas la información que te generan los casos atendidos. Hay enfermedades, doctor, como la sífilis, por ejemplo, que los niños normalmente siempre casi les nacen muertos. Entonces, si se sabe que una mujer en su historial tiene sífilis y lo que anda pariendo niños que se le mueren inmediatamente, en ese seguimiento que usted está hablando, un trabajador social va a visitar a esa doña, entonces usted no se puede embarazar por esto y esto, porque mire, van varios casos. Entonces, no hay un seguimiento y es entonces, doctor, que ya no hay trabajadoras sociales de salud, que era otro sistema que funcionaba en este país. Y usted me está diciendo que el país ha retrocedido. No es que yo lo diga, es que la realidad es que ha retrocedido. El sistema de salud está de capa caída, para usar un término razonable. Dios mío. O sea, la salud está manga por hombro. Y insisto, cojamos como ejemplo el dengue. ¿Qué está pasando? Nadie sabe lo que está pasando aquí. Está cambiando. Tenemos mejores resultados esta semana que los anteriores. Cada día los hospitales están más abarrotados. Las clínicas no dan abasto. Sí, dime qué clínica está ahora mismo, tiene cama disponible. Porque tú ves que están las emergencias llenas. Ahora, ¿qué se está haciendo para evitar que lleguen? Vuelvo a lo mismo. Están funcionando las direcciones de salud. Están funcionando los programas casa por casa. Están funcionando los programas de eliminar criaderos. O sea, yo fumigo, sí, ¿eso es la única medida? No, o sea, hay un conjunto de medidas que se montan de manera sistematizada que van a garantizar que usted disminuya la población, ¿verdad?, de mosquitos, de Aedes, y eso permite entonces que baje la cantidad de infectados y de personas que transmiten la enfermedad. Pero lo mismo, insisto, en todas las áreas de salud, esa no es la única, estas son lo que nosotros le llamamos el iceberg, la punta, pero el sistema en cuanto a lo que es vigilancia, a cuanto a lo que es promoción y prevención de las enfermedades, ¿verdad? Se promueve la salud y se previenen las enfermedades. Doctor, pues entonces aquí se está engañando al pueblo con las estadísticas. Aquí no sabemos cuántos murieron por la... Si tú me dices en qué boletín aparecieron con su causa de fallecimiento esos 100 recién nacidos, retiro lo dicho. No, es que no existe. Entonces, si esos recién nacidos son 6, oigan qué pasa. En salud pública existe una máxima que dice que una cosa es la percepción, ¿verdad? Otra es lo que es la realidad y otro lo que se siente. Y esto te lo digo porque cuando tú tienes 6 casos, eso es solo un indicador, pero eso no es lo único que está pasando con la salud neonatal, ni con el dengue, ni con las enfermedades virales, ni con las vacunas, ni con nada. O sea, lo que quiero llamar a la atención es que tenemos una situación de salud que no está respondiendo a la necesidad de la población, y todo esto por incompetencia en cuanto a implementar y hacer cumplir los protocolos, crear las guías que no se tengan de atención, porque esa es labor del Ministerio de Salud, promover programas de calidad, de certificación en calidad, promover programas de humanización de los servicios, promover cobertura. Es decir, si no mejora nada de eso, el sistema va a seguir empeorando. Doctor, otro tema, por ejemplo, que podemos tratar es el tema de los embarazos en adolescentes. Una cifra bueno, yo odiosa. antes de que nos metamos en eso, ¿verdad? Yo te voy a explicar eso, pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para resaltar otra cosa. Por ejemplo,
Partido Fuerza del Pueblo, del que yo soy vocero, está celebrando con éxito, y lo vimos esta semana, las asambleas. Saben que hay 3 formas, ¿verdad?, de escoger los candidatos, ya sea por encuesta, ¿verdad?, ya sea por asamblea o por primarias. O por primarias. Como ustedes ven, eso aplica en distintos territorios y por eso no es un método único. Lo que queremos destacar es el éxito alcanzado en esto y cómo un partido organizado ha ido desarrollando todos estos elementos. Y aparte de que tenemos ese desarrollo, ese buen desempeño, pues invitar a la persona a que estén atentos para que vean por qué decimos que la Fuerza del Pueblo es el partido en crecimiento, es el que está asegurando a la población. Y la prueba también es qué pasa con otros partidos. Y vimos cómo se juramentó el fin de semana importantes dirigentes, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo. Dirigentes importantísimos del PRM, por ejemplo. Y eso, tú me vas a decir que eso va y viene. Lo que yo quiero destacar es cómo 2 partidos que se supone uno tiene todo garantizado y el otro, que es la Fuerza del Pueblo, que emerge y que no tiene fuerza, como dicen ellos, que no le hace frente, cómo la Fuerza del Pueblo está demostrando el dominio que tiene del escenario político. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero que no nos vayamos sin que me hable de por qué en la República Dominicana no hemos podido revertir las elevadas cifras de embarazos en adolescentes, pese a los miles de millones de pesos que gastamos en salud, y encabezamos este ranking a escala regional, la mayor cantidad de adolescentes embarazadas en la República Dominicana, con todos los perjuicios que eso causa, no solamente la elevada inversión en materia de salud, sino también que gran parte, muchos de esos niños nacen con situaciones, afecciones a la salud y muchos mueren. Si tú dices que gastamos en salud, yo te diría que en salud hay un déficit histórico de presupuesto, porque nosotros apenas rondamos el 2, vamos a decir, por ciento del Producto Interno Bruto. Y debería ser el 5, ¿verdad? De acuerdo a un programa que debió estarse dando cumplimiento, nosotros deberíamos estar actualmente en un 4. Y llegar al promedio de la región, que es un 6. Es decir, que en el 2030 deberíamos estar en 6, pero si todavía estamos con un presupuesto que se gasta mucho de todo, pero no en salud. Entonces no hay forma. Lo otro es que a partir de ahí, de que no tenemos un presupuesto de salud que sea coherente con la necesidad de la población y que se pueda hacer una inversión en salud correcta, entonces entra lo que es lo que te decía, la falta de programas de prevención. Recuerda la parte que hablamos de que el embarazo hay que prevenirlo en adolescentes. Sí. ¿Y eso con qué se promueve? Con educación. Lo que pasa es que tenemos, por ejemplo, un gobierno que gasta una cantidad enorme en promocionarse él, pero no gasta nada en promoción de la salud. Si la Fuerza del Pueblo ya finalmente despídase diciéndole a la gente, ¿qué haría la Fuerza del Pueblo de ser el próximo presidente Leonel Fernández frente a este tema que hemos hablado hoy? Bueno, lo primero que quiero avanzarte es que la Fuerza del Pueblo ya tiene su programa de salud y que va a abordar todos estos problemas con el carácter científico y con los criterios técnicos que requieren, donde se va a promover la salud, se va a prevenir las enfermedades y además se van a hacer las inversiones. Tenemos un plan, por ejemplo, para abordar la atención primaria, construir los centros de primer nivel que se necesitan, dotarlo del personal y de los recursos, porque recuerden, si ahí abajo no se invierte, ¿y por qué no se invierte en atención primaria? ¿No se hacen ustedes esa pregunta? Porque ahí no se compran miles de millones en equipos que ustedes saben a dónde terminan. Porque aquí es más inversión en qué, en promoción, en educación, señores. En lo que tú decías, en llevarle alimentos. ¿Qué te parece a ti si, por ejemplo, como nosotros le proponemos, esas embarazadas, una vez se ha diagnosticado el embarazo, pasan a ser de interés público? ¿Te gustaría? No importa dónde se diagnosticó una embarazada, simplemente
en esa comunidad, en ese barrio, en esa casa, esa embarazada pasa a ser de interés público. Señores, tenemos herramientas, con esto se puede seguir el embarazo de esa señora. Si no fue a chequeo, se puede saber al otro día. Y si no fue, hay que ir a ver por qué. Y no fue. ¿Por qué no pudo ir? Porque no tenía dinero para el pasaje. Pues miren, nosotros tenemos un transporte que va y la busca. Porque estamos hablando al fin de buscarla alrededor de esa UNAD donde ella reside. Sí, sí. Y yo puedo saber que esas 50 embarazadas, yo puedo hacer un plan para transportarla. Claro. Estoy hablando de que si le falta la vitamina, de hacerle los análisis. ¿Por qué yo tengo que esperar a que el esposo tenga un dinero que no tiene, con el costo de la vida, con que este gobierno ha llevado a la población que no le deja ni para comer, con que vaya al hospital a chequearse? O sea, estamos hablando de la realidad de este nivel de atención. Y eso es lo que hay que abordar, es decir, problemas de salud específicos, abordarlo con una estrategia específica. Ahí es que nosotros decimos que tenemos los conocimientos, la preparación y un plan para ejecutarlo. Queda abierta la oportunidad para que nos encontremos próximamente con el doctor Andrés Manzueta, pediatra perinatólogo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Neonatología, con quien hemos conversado temas importantes asociados a la salud y sobre todo a la salud de los más pequeños, a los neonatos y el tema de las embarazadas adolescentes en la República Dominicana. Nos desconectamos por solo segundos, en cuestión de poco tiempo estaremos de regreso con una próxima entrevista aquí en su matutino Su Mundo. Quédese con nosotros. Yo cátedra el hombre sí, sabe lo que está hablando. Muy bien, sabe bastante. Una pela le dio al gobierno dominicano. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Y hoy, señores, Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a tener nuestra próxima invitada, que con ella también vamos a conversar sobre esto, cómo está el país y realmente cuál es su posición con lo que actualmente está pasando. Con nosotros tenemos a la licenciada Sheila Rosado, psicóloga clínica, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, doctora? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. José Tomás. Tenemos aquí, como ya dijimos, a la licenciada Sheila Rosado. Con ella podemos hablar. Mire, a mí me preocupa el elevado nivel de violencia y de agresividad prevaleciente, sobre todo en las escuelas públicas. Vemos casos de manera cotidiana de jóvenes que escenifican peleas en las escuelas públicas, pero la gravedad del caso no es tan solo eso, sino también de que los otros compañeros de aulas no intervienen para evitar esas peleas, sino que se ponen a grabar y a celebrar esto como que es un acto grandioso el que están haciendo y que no es algo negativo. ¿Qué está pasando con la juventud, con la niñez, con la adolescencia, que hay tantos niveles de agresividad? ¿A qué se debe eso? Muy bien, en este caso debemos tomar en consideración no solamente lo que está ocurriendo dentro del núcleo familiar, porque también hay que evaluar si de casualidad el niño, el joven está visualizando un escenario de violencia dentro del hogar, sino también a qué tipo de contenido están expuestos. Sabemos que hoy en día en las redes sociales, además de ser una herramienta útil para obtener información que ellos pueden utilizar también para sus estudios, hay cosas que realmente no son adecuadas realmente para lo que tiene que ver con el nivel de madurez del niño o del adolescente, o sea, contenido que tiene que ver con violencia. Ok, entonces probablemente la mayoría o gran parte de esos niños que reaccionan de manera violenta, que no tienen la capacidad de resolver por la vía de la conversación, del diálogo y del entendimiento cualquier tipo de diferencia con un compañero de clase, probablemente vienen de hogares donde ven mucha violencia, vienen de hogares violentos o de un entorno. Podemos hablar del entorno porque a veces no necesariamente el hogar, sino también el entorno, el sector donde viven. Exactamente. Existe ya una gran probabilidad de que ellos estén observando, porque también hay que tomar en cuenta que en el caso de los niños, principalmente ellos, y también los adolescentes, la educación
también ellos la obtienen a través de lo que es la imitación. Ellos absorben lo que ven. Entonces siempre hay que tomar en cuenta y valorar todas esas posibilidades de ver en qué es lo que está ocurriendo en el entorno en el que están viviendo y a qué tipo de contenido es que están expuestos. Además también de orientar en las escuelas a los maestros para que ellos puedan trabajar en este tipo de situaciones sobre qué hacer y también información acerca de lo que es el bullying. Licenciada, por ejemplo, en Estados Unidos, me voy a Estados Unidos, para que es la República Dominicana, se ha determinado que los asesinos en serie comienzan desde pequeños maltratando y asesinando animales. Caigo aquí a República Dominicana porque yo, como animalista, he recibido denuncias que niños participan en lo que es el asesinato y en el maltrato de animales. Lamentablemente, las escuelas o las familias tal vez no le dan seguimiento a este tipo de comportamiento, tal vez por desconocimiento, porque lo ven normal, porque ya la violencia aquí se está normalizando. Entonces, dejan todo así y cuando uno va y investiga el cuadro de esos niños, la familia, o sea, hay ciertas situaciones. Me gustaría saber su opinión con relación a esto porque, o sea, el uno normalizar o ver normal que un niño asesine, maltrate a un gato, a un perro, lo ahorque, o sea, ya eso da señales de que estamos al frente de una persona presuntamente tal vez asesina, violador o una persona agresiva en lo más adelante. Sí, por eso es que en el día de hoy de la salud mental es tan importante que se visibilice lo que es la importancia del reconocimiento de la misma. O sea, es importante que durante la niñez, tanto los padres como los maestros sepamos identificar cuáles son esas señales de alerta. Asimismo, como tú dices, hay ocasiones en las que la gente dice, no, eso es un comportamiento normal porque son niños. Pero, por ejemplo, un niño que está mostrando señales, por ejemplo, de que está violando los derechos humanos de otras personas, que están maltratando animales, esta es una conducta que realmente se sale de lo que se supone debe ser un comportamiento adecuado. Es por eso que es importante el reconocimiento de todas esas señales, porque es crucial recibir una atención temprana. Y la atención temprana ya viene siendo determinante para que pueda obtener un buen resultado. Licenciada, pero ¿por qué se asocian los animales con violencia, con presuntos criminales, con personas perversas? ¿Por qué? ¿Por qué los animales? Bueno, por ejemplo, una persona que puede mostrar una conducta, vamos a decir, psicópata o que tenga algún tipo de trastorno de la personalidad, su característica principal es que tiene un patrón repetitivo de violación de los derechos humanos de las demás personas. Entonces hay algo aquí que hay que tomar en consideración también y es que quien lo realiza por lo regular no presenta tampoco ningún tipo de remordimiento. Entonces, en este tipo de casos hay que verlo de esta manera. Los animales también son seres vivos y estamos viendo seres humanos que están efectuando este tipo de acciones. Exacto, será porque como son indefensos, José Tomás, por ejemplo, como son indefensos, que no se pueden defender, eso es igual que un niño, o sea, no se pueden defender, en este caso los animales no pueden hablar, si tú le dices ven, van, o sea, es más fácil domarlo, porque por ejemplo un niño puede gritar, pero también un niño, en este caso, también es muy vulnerable, por eso digo que son los sectores como más indefensos. Exactamente. José Tomás. Bueno, cuando usted habla, por ejemplo, de que cuando un niño reacciona de manera violenta en las escuelas u otros ámbitos sociales, es porque probablemente puede venir de un entorno donde vea violencia. Eso es lo mismo que llaman algunos especialistas las neuronas espejo, cuando alguien repite una conducta que ve en el entorno en el que convive. Exactamente. Y asimismo, como aprenden por imitación y a través de lo que observan, o sea, predicando el ejemplo, las hormonas espejos también son responsables de lo que nosotros llamamos empatía, que eso tiene que ver ya con la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona.
Entonces es básicamente como que los niños son como esponja que absorben todo lo que está a su alrededor. En ese caso, si ellos están percibiendo situaciones de violencia, situaciones de agresividad en el hogar, ya lo más probable es que ellos terminen respondiendo de esa forma. Ok, de acuerdo a su experiencia, lo que usted ve en su consulta, hay mucha gente que atribuye gran parte de las nuevas modalidades conductuales de los adolescentes y de los niños al tipo de contenido que ellos siguen en las redes sociales. ¿Qué tan cierto es esto? Por ejemplo, el dembow, la música urbana, que tienen a veces músicas explícitas que citan al consumo de droga, que citan a la violencia, que citan a otro tipo de manifestaciones que no son las más adecuadas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué relación hay en el contenido que reciben los niños por las redes sociales y el comportamiento general de ellos? Bueno, las redes sociales realmente tienen una alta influencia en este tipo de casos porque hemos podido observar incluso un caso reciente de un jovencito de 12 años que terminó suicidándose justamente porque él estaba inscrito como en un juego. Entonces ese juego tenía un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp recibía todo tipo de insultos, estaba siendo, víctima de agresión verbal e incluso personas que le decían, hey, mátate. O sea, hay que tomar en consideración cuál es el trasfondo, cuál es el contexto bajo el cual ocurrió, porque quizás él viene con situaciones desde atrás. Pero por eso es que es importante que se regule el uso de la tecnología, principalmente en los niños. Porque hay veces que ellos descargan juegos, pero juegos que tienen contenido de violencia, juegos que, por ejemplo, en la misma consulta he visto niños que me dicen, a mí me gusta jugar esto, ¿y en qué consiste el juego? Cuando le pregunto, entonces lo que me contestan es que son juegos donde disparan, donde aparecen matando personas, entonces el que mata a más personas es el que gana. Entonces eso es violencia, eso podría ser el germen de un sociópata o de un psicópata. Que son comportamientos que muestran realmente lo que dice José Tomás, de que estamos al frente de un futuro, ¿verdad? De una futura persona violenta. Podría ser, sí. Por eso es que es tan importante promover lo que es la intervención temprana. Ahí voy. ¿Cómo hoy el país recibe este día? Por ejemplo, vemos que las autoridades no le dan seguimiento a lo que es el tema de la salud mental, nunca hay presupuesto. Por ejemplo, uno va a un hospital, tú no encuentras un psicólogo con quien tú puedas hablar. Ahora mismo hay mucho estrés, mucha depresión. Ayer incluso una joven de 23 años apenas se ahorcó en Santiago, al parecer tenía un tema de salud mental o de cierta depresión, aparentemente, ¿verdad? Hay que esperar ya lo que las autoridades arrojen. Entonces, me gustaría saber su opinión con lo que está actualmente pasando. Yo, por ejemplo, he escuchado que si una persona dice, si voy a un psicólogo me van a tildar de que estoy loca o de que tengo problemas. Entonces, todo eso también son como unos tabúes que hay. Me gustaría yo sé que le hablé de algunos elementos, pero me gustaría que nos hablara sobre ello. Sí, exactamente. Y justamente ese es el propósito del día de hoy, de nuestra celebración del Día Mundial de la Salud Mental, y es que se le dé más visibilidad a este caso. O sea, ahora mismo la población necesita mucha orientación, porque a pesar de los esfuerzos de lo que se ha estado trabajando para promover la importancia del cuidado de la salud mental, así mismo como tú dices, hoy en día lamentablemente aún existen muchos tabúes, personas que piensan que los psicólogos es para gente que ya tienen problemas muy graves de salud mental. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que el que va al psicólogo no necesariamente porque tiene un trastorno mental grave, sino porque tiene, por ejemplo, alguna situación que le resulta incómoda en su vida diaria. Y también puede ser, por ejemplo, cuando usted está en el camino de lograr una meta, de lograr un propósito, de lograr un proyecto, si se le está haciendo, por ejemplo, muy difícil, esa también es una razón para buscar ayuda y soporte emocional. Sí, exactamente, porque ya cuando nosotros vamos al psicólogo, o por ejemplo psiquiatra, cualquier profesional de la salud mental, por la razón que sea, realmente es cuando queremos herramientas para afrontar una situación.
Entonces el terapeuta, a diferencia de lo que la persona cree, que realmente ellos van y desde el principio es que te van a resolver todos los problemas, lo que te damos es herramientas para que en tu diario vivir sepas cómo afrontar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, la pandemia dejó al descubierto el tema de la salud mental. Muchas personas, por ejemplo, tuvieron que enfrentar, Dios mío, no tengo trabajo, no tengo ahorros, ¿cómo voy a mantener mi familia? Trancados. Otra parte, por ejemplo, el versus familiares, morir de COVID y ni siquiera darle un sepelio digno, ¿verdad? Como él lo acostumbrado, como pasar ese momento de luto para lo adecuado, ¿verdad? Lo que uno siempre ve, sí. Funeraria, cementerio, ahora mismo era hospital, cementerio, y eso es chocante. Entonces, nos gustaría que usted nos hablara con relación también a esto. Luego de la pandemia, uno se dio cuenta que la salud mental es sumamente importante por lo que pasó, personas todavía que tienen secuelas de aquel entonces. Sí, exactamente. Ya con relación a la pandemia, pudimos observar no solamente que se le prestó mayor atención al tema de la salud mental, sino que hubo muchos factores que desencadenaron ese tipo de situaciones. Factores como el aislamiento, porque realmente nosotros somos seres sociales, a ninguna persona le gusta que le priven de su libertad. Está el miedo a contraer el COVID, el miedo a la muerte de un familiar, entre otros. Aparte de que también nosotros, tratando de adoptar medidas para protegernos contra el COVID, estuvimos, como quien dice, agravando ciertas conductas que quizás en condiciones normales son consideradas patológicas. O sea, por ejemplo, una persona que tiene que lavarse las manos de manera frecuente. El limpiar mucho también, eso también es patológico. No, y que eso es un TOC, eso es un trastorno obsesivo compulsivo. Son ya conductas que tienen que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, el limpiar mucho también va en ese sentido, porque hay personas que tienen que ver todo organizado. Eso es un TOC. Exacto. El limpiar mucho, pero no me diga eso. No que limpiar de manera, no, porque no necesariamente limpiar de manera constante, porque sino ya pero fuera de lo normal, exactamente. Por ejemplo, si José Tomás tiene esto así, ¿verdad? Y yo lo hago así. No. O sea, es aquí. Porque hay personas que tienen que estar todo bien. Por ejemplo, es un ejemplo claro, pero todo tiene que estar muy. Exactamente, todo puesto, limpio. O sea, una cosa. Eso también. Claro que sí. Entonces, en ese caso pudimos observar que mucha gente al llegar a su casa tenía que quitarse la ropa, lavarse. La puerta, ¿eh? Exacto. Si íbamos al supermercado, la compra, lavar las fundas, que esas son conductas que ya en condiciones normales son consideradas patológicas. Y uno dice, entonces las personas que ya tenían previamente este trastorno, entonces se están agravando. El Estado, ¿qué papel ha jugado en todo esto? Llámese el Ministerio de Salud Pública, llámese, por ejemplo, en este caso, el Palacio, ¿verdad? Que el que autoriza, dice hay que hacer tal cosa, el Congreso. O sea, me gustaría que usted nos hablara ya el rol del Estado de manera integral. Bueno, ya en ese caso es bastante importante que se reconozca ya lo que es la salud mental, que es el propósito del Día Mundial de la Salud Mental ya en este año 2023, que se reconozca como un derecho humano fundamental para todos. O sea, que se le dé esa importancia, que se normalice su cuidado, que en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta que cada individuo tiene que recibir una atención digna, independientemente de quién sea, de dónde esté. Doctora, con el desarrollo ostensible de los medios de comunicación y sobre todo los medios alternativos como las redes sociales, ha disparado también el tema del bullying, el tema de la burla, el tema de ver una persona a la que vemos como una mofa. Y esta situación se ve mucho más grave en las escuelas, en los colegios, en los centros de reunión. Eso, ¿y qué otros problemas ve usted en sus consultas habituales? ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, mira, con relación a lo que usted menciona, muchos casos de lo que es el ciberbullying, que viene siendo ya el acoso, pero a través de las redes sociales, el acoso cibernético, donde, por ejemplo,
Hay personas donde tú subes una fotografía donde algo le puede resultar gracioso, humillante, le ponen todo tipo de comentarios, reciben todo tipo de acoso verbal a través de WhatsApp, a través de mensajes directos. Y eso es una situación bastante lamentable porque aunque nosotros tratemos de evitar prestar atención a ese tipo de comentarios, realmente de cierta manera eso afecta la autoestima. Y más en el caso de los adolescentes que se encuentran en una etapa en la que ellos están consolidando su personalidad y están redescubriéndose a sí mismos. Entonces, en ese momento sienten como una gran presión debido a lo que pueden llegar a pensar las otras personas. Pero, por ejemplo, José Tomás, yo me pregunto, o sea, esta generación de cristal, se llama así, generación de cristal, porque, por ejemplo, en la época de José Tomás, en mi época, o sea, uno no veía, por ejemplo, de que si te relajaban, tú ya querías en broma, ¿verdad? En las escuelas ya tú te querías ahorcar. Ahora mismo hay unos challenges en las escuelas, en la parte ya, por ejemplo, de aquí, en internet, donde te dicen te tienes que tirar del 6º piso y los muchachos lo hacen. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el tiempo? Porque yo entiendo que la tecnología es buena, que influye, pero en los comportamientos, José Tomás, no sé si me doy a entender, o sea, influyen hasta tal punto que tú te tengas hasta que quitar la vida, sea por un challenge, sea por un bullying. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación? Y la de José Tomás y la mía. Sí, aparte de los problemas de autoestima que puede presentar una persona que suele tener este tipo de conductas, hay que tomar en cuenta de que ahí hay una necesidad de lo que es la aceptación. Porque en el momento que esa persona puede ver, por ejemplo, un challenge en las redes sociales, realmente lo hace, como quien dice, para unirse. Para ser aceptado. Hay una necesidad de ser aceptado. Exactamente. Y buscando también validación. Exactamente. ¿Eso no? ¿Qué es lo que pasa en las redes sociales? Que vemos, por ejemplo, personas que quieren estar bonitos, que sé cuánto, pero es para agradar, para que lo acepten. Usan 70,000 filtros, porque también eso tiene mucho que ver, doctora. La gente que utiliza... ¿Cómo que filtros? La ¿No gente, nada? sí, no, eso también está asociado, porque cuando una persona exagera el uso de filtros, es una persona, y usted me dirá si estoy equivocado o no, obviamente es una persona que no está conforme con su figura, con su imagen, con cómo luce. Entonces está buscando un patrón que los revalide o que las revalide, ¿es o no? Porque yo puedo estar terriblemente equivocado. Pero yo soy mi filtro y eso no. No, pero filtro para aligerar pequeños detalles es una cosa, y exagerar con los filtros hasta el punto de que tú cambies totalmente tu físico, y las tu apariencia. También, El tema también de las cirugías, pero no ha aparecido quien haga una cirugía cerebral. Sería bueno, José Tomás. Bueno, sí, en ese caso no es que tenga algo de malo que se utilicen los filtros, pero hay que tomar en cuenta, por lo mismo que estaba diciendo hace un momentito, cómo se encuentra la autoestima, el autoconcepto de esa persona en ese momento, porque el uso de filtro ya tiene que ver con una percepción equivocada de realidad, o eso puede causarlo también. Bueno, no, y aparte de todo, escúchame, José Tomás, el tema también de las cirugías, que te dan opciones, y es bueno, te dan opciones, por ejemplo, para tú mejorar, siempre y cuando no cambies. Pero ahora, por ejemplo, yo observaba en China que te cambian, o sea, la cara te la ponen fina, o sea, te cambian el rostro totalmente, que tú eres otra persona. Entonces, ahí mismo también eso influye de que tú no te sientes cómodo contigo mismo, de que tú no te aceptas, y todo eso después se convierte en un trastorno mental, porque si ya tú te cambiaste el rostro, ahorita ya tú te quieres cambiar el cuerpo, ahorita tú quieres hacer tal cosa, y te haces dependiente de la cirugía para tú ser aceptado en una sociedad que a veces ni siquiera, ¿quién te conoce? Nadie. Sí, totalmente de acuerdo, y por eso es que es tan importante que las personas que aspiran a realizarse una cirugía plástica se les realice una evaluación de salud mental prequirúrgica, porque ya en estos casos nosotros podemos descartar si existe, por ejemplo, algún trastorno dismórfico corporal, que eso tiene que ver con
alteraciones de la percepción que la persona tiene de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una nariz que, o sea, que quizás es adecuada para, desde el punto de vista de las demás personas, pero tú te observas en el espejo y tú te la ves grande, te la ves fea. Entonces nosotros tratamos de descartar este tipo de trastorno. Si hay, por ejemplo, depresión ya severa, porque entonces hay que tomar en cuenta que en el proceso postoperatorio la persona debe seguir un conjunto de requerimientos y un conjunto de cuidados. Entonces, una persona que, por ejemplo, ahora mismo no tiene motivación de levantarse de la cama, no tiene motivación de higienizarse de la manera adecuada. Es un vago, ¿no? Entonces, realmente... ¿Eso no es vago? No, para No, nada. es un problema emocional el que tiene, puede estar depresivo. Eso no, pero yo te digo que hay personas que creen que porque tú no te levantas, porque tú no te callas, es un vago. Así que lo tildan, tú, es que eso es bueno diferenciar para que el público sepa. Sí, que nosotros estamos en una sociedad que invalida por lo regular los sentimientos de las demás personas. Ok, en el Día Mundial de la Salud Mental, para concluir, yo pienso que sería la mejor manera de concluir esta entrevista con usted con un mensaje a la familia y sobre todo a las autoridades que no terminan de entender la necesidad de que la salud mental sea vista como un componente indisoluble de las políticas públicas de salud. Sí, claro. Es bastante importante que se le dé más visibilidad al tema de la salud mental, porque hoy en día la población necesita mucha información, necesita mucha orientación, no solamente para que puedan identificar cuando existe en la familia o en sí mismo un problema de salud mental, sino para que sepan de qué manera actuar en el momento en el que ven alguna situación que, por ejemplo, no consideren dentro de los niveles normales. Es importante que sepa también que todos los profesionales de la salud mental estamos aquí para apoyarles en todo momento, que no deben tener miedo en pedir ayuda en el momento que lo necesiten. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Sheila Rosado, quien es psicóloga clínica, por haber estado con nosotros y compartir estas informaciones en este Día Mundial de la Salud Mental. Así que con usted, José Tomás, vamos a una breve pausa comercial, retornamos en breve. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino, su mundo de multimedios, su mundo, somos una realidad. Señores, ahora estamos en 70 cable a nivel nacional y estamos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 46 de Win Telecom, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV. Y en más de 70 sistemas de cables, señores, a nivel nacional. Y para la diáspora, los Estados Unidos, todo el continente americano, en el satélite UTEL. Nos encontrará en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Ahí es que estamos, señores. Para nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, tenemos nuestro periódico digital, el más visto, el más leído por los contenidos que tenemos. Señores, José Tomás y Lorena, miren, lo que está ocurriendo ahora mismo con esta recomposición política del país es interesante. La oposición se recompone. Ayer Francisco Javier anunció que ese pacto de la oposición tuvo el apoyo unánime del PLD, que ya eso es un buen decir para los que piensan que cada cual anda por su lado. Señores, la oposición está más compactada de lo que muchos se creen. Abel anda con su equipo en crecimiento sostenido, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo con un ascenso de manera exponencial, el PRD, señores, de Miguel Vargas Maldonado, para muchos que creen que es un partido pequeño, no, se están recomponiendo fuertemente, hay mucha apertura. El Partido Demócrata Institucional, PDI, avanzando, tienen su próxima primarias internas, ¿no?, de delegados. No, eso será una asamblea de delegados, sí, porque ya las primarias ya pasaron. Son por ley, tienen que hacer a todos los partidos el primero de octubre. Tienen entonces su asamblea de delegados este próximo domingo, señores. El partido, el quiqueyano demócrata,
varios partidos, señores, que se están conformando y muchos movimientos en torno a este gran bloque opositor. Pero por otro lado, señores, lo que aparentemente lucía como el gran éxito que dio el PRM con esas primarias donde a base de dinero lograron aplastar a lo interno a sus propios contendores, ha dado ahora mismo a relucir, señores, que en estas selecciones que han hecho vía encuestas, el descontento de todos esos precandidatos de la mayoría están diciendo que fueron engañados, que esas encuestas no son ciertas y que ahí ganaron los que el presidente y su equipo decidieron. Eso está trayendo grandes problemas. Ayer empezó una especie de éxito de renuncia, señores, en el PRM. Están cantando victoria cuando en realidad lo que está ocurriendo al interno del PRM, señores, es una debacle. Porque no es posible mantener una reelección en un país que la gente se está muriendo de hambre. Los precios son inalcanzables. Señores, la salud deteriorada. Este país debieran declararlo un estado de emergencia en manos del PRM. Bueno, señores, por otra parte, sí, brevemente, miren, en el día de ayer, ustedes saben que el gobierno dominicano anunció que se va a reabrir más bien la reapertura del comercio binacional, o sea, de la frontera. Ustedes saben que estaba cerrada y que hemos tenido pérdidas millonarias en este sentido. Primero dijeron que era miércoles, luego que no, que viernes. Luego que miércoles, y al final en cuenta es el viernes. Y el presidente incluso dijo de que tenían que contar con un perfil para poder participar dentro del comercio binacional, dentro de lo que vemos. Pero sin embargo, aquí dice que Haití no acepta reapertura parcial. Escuchen bien. Señores, mira, vamos a respirar, ¿verdad? Haití no acepta reapertura parcial. Aquí dice que el presidente Luis Abinader informó la reapertura del mercado binacional este viernes a partir de las 6 de la mañana en Dajabón, con limitaciones y requerimientos específicos para su desenvolvimiento, incluyendo un cerco militar en el área. El gobierno haitiano reaccionó ayer mismo al anuncio del presidente dominicano y ellos dijeron que la vuelta a la normalidad tiene que venir entre ambos países, o sea que todo tiene que venir normal, incluida la circulación de personas. Solo se considerará apropiada una solución que permite el reparto equitativo de los recursos hídricos, la normalización de las relaciones entre los dos países y la vuelta de la circulación de personas y bienes en ambas partes. Se expresa un comunicado de prensa. Asimismo, para finalizar, las autoridades de Haití reafirman el derecho inalienable de los haitianos al uso equitativo de los recursos hídricos binacionales y aún sigue favoreciendo el diálogo para resolver este diferendo. Aseguran que continúan llevando a cabo consultas y tomando las medidas apropiadas en interés de los haitianos. Señores, miren, aquí los nacionales haitianos van a hacer lo que se les dé la gana con nosotros. Eso. Olvídate de eso. Esperemos que no sea así, porque están abiertos los canales de comunicación. Óyeme, es que no es así, José Tomás. O sea, independientemente, mire, eso es para que ustedes vean que en diplomacia, lo hemos venido diciendo aquí, no se puede tirar palos a ciegas. Usted tiene que pensar, usted como canciller, usted tiene asesor, el presidente Luis Abinader, o sea, usted tiene, miren, el cierre de esto puede perjudicar en esto y esto, puede traer esto y esto, o sea, no tomar medidas impulsivas por un tema político, por querer ser el superhéroe aquí de este drama, y más sin embargo no hemos tenido que arrodillar ante la OEA nuevamente. Y ayer el presidente de la República Dominicana dice que el comercio aquí se va a abrir este viernes. Y vienen aquí los nacionales haitianos y dicen que no, que si no es completo, que se abra y el uso también de las aguas, que eso no puede ser. Y esta vagamundería, ¿cómo usted ha visto esta presión? Explícame, Marino. Bueno, José Tomás, eso ha sido un comportamiento histórico, Lorena. Entonces nosotros lo tenemos que arrodillar. No tenemos que arrodillar ante la OEA y Haití. No, lo que me refiero es que es muy absolutista decir que los haitianos van a hacer lo que se le venga en gana. Claro que sí, con nosotros, porque aquí, óyeme, aquí las autoridades tienen que entender algo.
Aquí la soberanía nacional está por encima de cualquier situación económica. Eso todo el mundo lo entiende, pero... La soberanía, no, aquí no, parece que aquí no lo han entendido. Pero como aquí comunicadores, Lorena, como comunicadores ese no debe ser el discurso nuestro. Bueno, de que los haitianos van a hacer lo que le den gana en República Dominicana. Ese es el tuyo, yo tengo el mío. Tú tienes tu percepción y yo tengo la mía. Aquí la soberanía nacional está por encima de cualquier situación económica. Y aquí no estamos hincando y doblegando aquí a lo que se le dé la gana. Y no es así. Primero por eso aquí tenía que venir el tema diplomático. Manejar el tema en ese punto. Para no estar pasando la vergüenza que estamos pasando ahora mismo. Ya Haití, mira lo que está diciendo. Que ellos no van a aceptar eso. Si no es así, así, así. Las cosas no son así, pero lo tratamos mañana. Nos vamos en alta con Lorena. Así llegamos al final de esta entrega de su matutino Su Mundo. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Hasta mañana.